Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Oportunidades que Transforman. Este podcast donde compartimos historias reales de jóvenes salvadoreños que han encontrado en el programa Oportunidades impulso para crecer, creer y construir su futuro. Hoy con mucho gusto recibimos a Brian Cáceres. Él es clase 2022 de nuestra sede en Sonsonate. Actualmente estudia Ingeniería Civil en la UCA. Desde Sonsonate, Brian ha demostrado que con esfuerzo, disciplina y visión los sueños pueden convertirse en proyectos sólidos. Tu historia, sin duda, Brian, refleja cómo la educación y las oportunidades adecuadas pueden transformar la vida de un joven con metas claras y con un corazón, ante todo, muy decidido. Brian, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. La verdad que emocionado por poder pertenecer en este podcast y poder comentar un poquito sobre aspectos que he podido desarrollar a lo largo de mi vida. Gracias, Brian. Sin duda nos puedes contar mucho de tu paso por el programa. Ya sos clase 2022, ya pasaste la fase 1, ahora ya estás en la U. Brian, contanos un poco de ti y también queremos saber cómo conociste el programa Oportunidades. Sabemos que a través de la directora de tu centro escolar lo conociste, justamente también cuando los teachers llegaron a hacer la visita, ¿verdad?, de parte del programa. ¿Qué recordás de ese momento? La verdad siento que fue un momento, para mi punto de vista, chistoso, porque el día justo que llegaron los teachers, yo no estaba en el centro escolar. Tenía otras actividades académicas que estaba haciendo fuera de la escuela. Pero cuando yo llego, al siguiente día mi directora me comenta que habían ido pues, unas personas del programa Oportunidades y que habían dejado un folleto y un boletín por ahí y que estaba interesante. Entonces viene ella y ya me empieza a contar un poquito más sobre esto y me estaba como que incentivando a que yo me inscribiera, que fuera un aspirante y todo eso, pero era una insistencia bastante buena. Yo de momento pues estaba en otros programas y dije, bueno, se escucha bastante interesante, se escucha increíble. Me leí el folleto, me leí el boletín que ellos habían dejado y dije yo, bueno, o sea, es un programa bastante increíble y justo me venía la situación que pues yo estaba pasando porque ya pronto venía a finalizar el bachillerato y pensando en el siguiente, en la parte de la universidad, qué es lo que viene después. Pero la verdad que mi directora, siento yo que fue una persona muy influyente en mi vida, una guía, le agradezco mucho. Creo que pues ella vio muchísimo más allá en ese momento con ese folleto, con el boletín que dejaron de oportunidades. E inclusive agradezco bastante a Teacher Elmer, que es el director de la sede de Sonsonate, porque incluso después, ya que ellos habían ido, volvió a ir y me explicó qué era el programa Oportunidades. Entonces, cuando yo vi esa parte como una persona no lo escuchó y que venga el teacher, el director de la sede, a explicarle a este joven el programa, o sea, es una dedicación, un acompañamiento increíble. O sea, yo dije, bueno, este programa de verdad tiene como que esa ambición, ver ese apoyo a los jóvenes. Entonces, eso fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención. A pesar de que ya habían ido, él volvió y regresó y habló directamente conmigo y ese momento fue bastante crucial para poder decidir, bueno, voy a llenar mi solicitud, voy a ser aspirante y voy a confiar en el proceso. Gracias, Brian. Y qué bonito lo que compartís, como Elmer en su momento, la directora de tu centro escolar o tu instituto también fueron determinantes. Creo que todos tenemos algún maestro que ha pasado por nuestra vida y que nos ha marcado. Y gracias por compartir que justamente el rol de Elmer en este caso, que fue después tu teacher, el director de la sede, pero fue también tu profesor también, sí. Entonces como su acompañamiento también fue determinante. Brian, y tú, a partir de que tenés varios años con nosotros, como te imaginarás, hay varios jóvenes que no conocen de qué se trata, están dudando, dicen tal vez me animo ya el otro año, voy a empezar mi bachillerato. ¿Qué le dirías tú a un joven que no conoce el programa? ¿Qué es Oportunidades? Yo creo que hay dos efectos que voy a decir al final de esta pregunta, que son cosas que yo he notado que me han pasado a mí. Y yo le diría a un joven que quiere conocer o que está conociendo Oportunidades, es que el programa viene y ayuda a jóvenes con potencial. Así que primero tiene que hacer una pausa y pensar cuánto potencial tengo yo. Y valorar ese potencial y que se empodere de ello para decir, soy capaz. Y que no lo vea como un esfuerzo un poquito más, sino que vea como ese paso de poder trascender y hacer un poquito la diferencia de su entorno. Oportunidades, además de la formación académica que nos dan el acompañamiento en la fase 1, pues sin duda también nos ayudan a un desarrollo personal. Y no solo eso, sino, pues ya mencionaba el acompañamiento, tal vez de fase 1,
siempre en fase 2 y por supuesto de la fase 3 del programa. O sea, es un acompañamiento increíble que en la manera que uno ponga de aparte, y el programa evidentemente siempre pone de su parte, viene y nos construyen, pues, y construimos, mejor dicho, un mejor futuro. Además de ello, pues, si vemos bien como el incentivo de la beca que el programa proporciona, es algo increíble. Pero veamos un poquito más allá. Siento que yo igual en oportunidades, y es algo que es muy notable y quizás a cualquiera de los que estamos en el programa podemos dar certeza de que esto así es, son los espacios que generan para conocernos a nosotros mismos. Eso es algo increíble del programa que a mí me ayudó bastante, los espacios a poder trabajar en equipo, a poder retarnos a nosotros mismos, a adquirir nuevos objetivos, nuevas metas, en base a igual manera al acompañamiento que el programa tiene con nosotros. Eso es clave del programa, es algo que a mí me ha gustado muchísimo. Sería una tarjeta de presentación que yo podría dar de él. Y los efectos que decía al inicio es que causan dos. Uno, mejorar el entorno en el que nosotros estamos. Y dos, potenciar nuestras capacidades. He sentido esas dos cosas en mi vida y es gracias a oportunidades, es gracias a que Teacher Elmer me planteó una tarjeta de presentación similar y que ahora yo la replico y se las podría decir a jóvenes, a estudiantes que están conociendo el programa. Gracias, Brian, por compartirnos tu experiencia y sabemos de que, bueno, Oportunidades es un programa de alto rendimiento académico, sí, ¿verdad? Tiene un alto grado de compromiso, implica para el joven, porque estás con tu carga del instituto, ¿verdad? Cuando estás en la primera fase y también con la carga de oportunidades. Luego ya entras a la universidad donde también tenés que mantener un estándar, ¿verdad? Al ser becario. ¿Cómo lograste tú, Brian, salir adelante en tus estudios cuando todo parecía ser más difícil, más pesado? ¿Cómo lo superaste? La verdad que siento que ese momento o esa etapa que pude superar, gracias a Dios, fue increíble. Y siento que ha sido de la misma manera en como ciertas personas logran influir en mi vida. En ese momento, pues, quien influía un poco más eran mis profesores del centro escolar, mi directora, y siempre me inculcaron la parte de la determinación y la parte de resiliencia, que me gustó muchísimo también que después, en oportunidades, esto era clave, es parte de los valores. Entonces, creo que esas dos partes de determinación y resiliencia que pude tener en ese momento me ayudó muchísimo. Y por supuesto, la parte de disciplina. Sentí yo bastante que mi directora casi que siempre buscaba como que programas en donde yo pudiera estar y tal vez quizás despistarme un poco sobre mi situación de ese momento. Me recuerdo que ella me envió a un programa primero, unas academias sabatinas, después me fui a otro programa y después en oportunidades, pero siento que ese trabajo guiado que tal vez puedo tener, quizás no se lo hubiese pensado a cómo iba a resultar al final, pero siento que la disciplina que pude tomar gracias a los programas en los que he estado, gracias a estas personas que han influido, eso fue un factor bastante importante, porque en ningún momento yo dije como que, bueno, creo que no tengo las posibilidades de seguir estudiando y estar en estos programas es como que, ¿qué estoy haciendo? O sea, me estoy preparando y tal vez en un futuro ni siquiera voy a poder seguir estudiando pues otro grado académico. Siento que si hubiese pensado en esa manera, todo hubiese sido diferente, pero gracias a los incentivos de la parte de enseñarme a ser determinado, a ser disciplinado con mis estudios, eso realmente cambia la manera en cómo uno puede pensar en ese momento y decir, yo me estoy preparando, pero esa preparación no es en vano. O sea que en el futuro viene y con lo que yo conozco puedo venir y si no es por bien, por cuenta propia, es buscar oportunidades, demostrar y más que todo es como prepararme para poder venir y lanzarme y decir, hey, soy bueno en esto. Es como buscar esas oportunidades, tocar puertas. Siento que fue algo clave de ese momento que pues mi directora, a quien le agradezco bastante honestamente, me pudo inculcar. Y qué bueno, Brian, que justamente lograste aprovechar esas oportunidades, Sí. No solo es verlas, sino que realmente abrir esas puertas y arriesgarse. Y en tu caso particular, sabemos que desde niño soñabas con el mundo de la construcción por el trabajo de tu papá, inspirador, para ti. ¿Cómo se siente hoy, Brian, estar ya en tu tercer año de la Universidad de Ingeniería, en la UCA, en una de las universidades pues, que sabemos que también es de alto rendimiento? ¿Cómo se siente hoy estar cumpliendo ese sueño que tenías cuando tenías 7 años?
Honestamente, es una felicidad grande, porque yo recuerdo cuando estaba pequeño, 7 años, me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y decía, ingeniero civil, porque me gustaba. Yo miraba a mi papá en su trabajo y era algo que pues me capturaba. O sea, ver una construcción a mí me capturaba bastante y después siempre como que decía eso, ¿verdad? Mi mamá siempre le decía, no, quiero ser ingeniero. Así que, inclusive una vez me compraron un casquito y cosas así como para tener la apariencia de ingeniero civil, ¿verdad? Entonces eso fue algo que me motivó inclusive de pequeñito. Pero actualmente siento que es increíble porque si bien es cierto fue un pensamiento de pequeño, estarlo desarrollando ahorita, siento que es como sentirme realizado, porque es algo que tal vez en ese momento no tuvo mucho sentido para las personas que me escuchaban decirlo, pero que en este momento ya estarlo llevando a cabo y pues primero Dios finalizarlo dentro de poco, es bastante increíble. Es una sensación que uno dice, bueno, tiene sentido todo el proceso, tiene sentido las metas y los objetivos claros que uno puede generar en el momento de venir y echar a andar lo que uno quiere ser. Sí, Brian, y qué bien que lo estás contando, ¿verdad? Para que quienes nos estén escuchando, nos estén viendo, vean que es posible, que esos sueños que tenemos de niños se pueden convertir en realidad siempre y cuando te lo propones, pero también tener ese alto grado de responsabilidad y de buscarlo también, ¿verdad? Sí. Sabemos que recordás con mucho orgullo tu primera visita técnica, ¿verdad? Donde ya tenías ese instrumentario que tenías chiquito ya formalmente, ¿verdad? Tu casco, tus botas, el uniforme. ¿Qué representó para ti, Brian, que ese juego que tenías de niño se convirtiera en realidad ya siendo pues un joven, ya adulto? ¿Y qué representa eso para ti en tu camino profesional? Sí. La verdad que ese día fue bastante grande. Yo esperaba ir a la construcción que fuimos, esta visita técnica de parte de la universidad, porque sí, una semana antes de esa visita yo hice las compras de mi bota, de mi casco, y incluso me recordé de ese momento de cuando estaba pequeño y que me lo dieron como que era de juguete, ¿verdad? Eso. Pero ahora ya era algo pues más real, algo que iba a campo, y fue grandioso. Me recuerdo ese día, yo estaba entusiasmado por ir, porque iba a ver como que el mismo rol que a veces yo tenía de ir a una construcción, a veces acompañar a mi papá, pero de una manera diferente. Algo que realmente cuando yo entré y iba como desde otra vista, con otra perspectiva, es decir, como un estudiante de ingeniería, algo que yo siempre había querido, y ir al lugar, estar ahí, ver la construcción, ver cómo las demás personas se llevaban con nosotros, con mis demás compañeros también. O sea, fue increíble porque realmente, y vuelvo a repetir, me sentía realizado. Porque si me pongo a pensar cómo fue cuando yo estaba pequeño o cuando estaba un poquito más grandecito e iba a estas construcciones, era como que desde otro lado. Pero ahora que ya iba como un ingeniero en proceso, lo podría decir de este sentido, se siente increíble al saber que inclusive uno en un futuro va a tener como la oportunidad, o es lo que uno aspira, a poder desarrollar esta clase de proyectos. Es decir, la perspectiva en la cual yo fui ese día me motivó muchísimo a seguir adelante. Incluso estaba en un momento difícil de mi ciclo en la universidad, pero esa visita me motivó increíble y decir, realmente pues quiero cumplir el sueño de el Brian pequeño. Y esta visita fue inclusive pues me potenció en ese ciclo a seguir echándole ganas y terminarlo bastante bien. Sí, Brian, son experiencias que te marcan, ¿verdad? Porque enriquecen tu paso también al mundo laboral. Sí. Justamente tú también nos has compartido cómo Workis, que es nuestra certificación para el empleo, ha tenido relevancia para ti, justamente para prepararte al momento ya de buscar tu primer empleo. ¿Qué nos puedes contar de estos aprendizajes que te ha dejado la experiencia de la certificación y el acompañamiento profesional que da el programa? La verdad que creo que ese acompañamiento es muy importante y diferente incluso a otro tipo de formación que nosotros pudimos recibir. Cuando yo me metí a Workis y dije yo, bueno, un cursito de oportunidades, y entonces íbamos a la mitad y bueno, dije, no, esto es importante porque es literalmente la realidad de las cosas que pasa ahí en el mundo laboral. Workis me ha ayudado muchísimo actualmente pues con estas visitas técnicas o la asistencia a ciertas ponencias, ciertos webinars que
en los que me estoy inscribiendo ha sido básicamente porque en Workis nos decían, hey, no te quedes con eso, busca certificaciones, hace networking. Es algo bastante que me ha ayudado bastante tener como que en recuerdo eso de hacer networking. Cada que voy a una actividad referente a mi área de estudio, siempre trato como de relacionarme con las personas que ya están como ejerciendo en esta área o son profesionales de la misma, porque uno, hago los contactos con ellos, otro, incluso algunas dudas que tengo de clase las puedo como que compartir con ellos y ellos me dan su vista un poco más apegadas a la realidad. Y creo que algo que siempre recuerdo de Workis es la parte de crear nuestra marca personal, es decir, como esa tarjeta de presentación que uno tiene que tener para con las demás personas que ya están como observando cómo somos nosotros para poder después introducirnos en el mundo laboral. Creo que eso es bastante importante en la manera como uno pues viene, se prepara, se presenta y trata de dar lo mejor de sí siempre. Y en Workis, pues incluso los talleres que teníamos acá en la sede, el dinamismo, que a veces uno se reía, pero es como que, bueno, y si fuera el momento de verdad, ¿cómo yo lo voy a actuar? Creo que eso es como un acercamiento a la realidad que me está ayudando bastante ahorita, que ya estoy adentrándome a la parte del mundo laboral. Brian, y ya para ir cerrando, después de todo este tiempo donde has crecido, ¿verdad? Mucho como persona, como profesional en el programa, y remontándonos a ese niño que su directora le dijo aplicar el programa, donde conociste a Elmer, te contó el programa y que tenías esas dudas y ese miedo que era totalmente normal. Si pudieras hablar con tu yo de ese momento, con ese niño de 13, 14 años que tenía todos estos temores o dudas, ¿qué le dirías para animarlo a salir adelante? Yo le diría a él que no tenga miedo, que tenga confianza, que se empoderen, que confíe en él básicamente, que literalmente todo lo que va a pasar ha sido como algo ya predeterminado, como que predispuesto para que uno pueda salir adelante, que incluso a pesar de los desafíos, del entorno que pueda estar viviendo dentro de mi familia, eso pronto pues, se va a ir acomodando y que todo va a tomar lugar, que es parte del proceso, que eso me va a ayudar incluso a madurar y ver un poquito más allá de lo que tal vez en ese momento yo no podía razonar. Yo le diría a mi yo de antes que se deje guiar, que sea él mismo, que siga teniendo esa disciplina, que pronto quizás el esfuerzo que está haciendo en ese momento va a tener muchísimos mayores recompensas más adelante, que tal vez el sueño que tenía y no se miraba como algo tan real, pronto iba a ser una meta y pronto y también iba a estar como actualmente lo estoy haciendo, estar en ese proceso de cumplir esa meta, que realmente nunca deje de soñar, que sea un soñador y que cada día que siempre él se va a acostar, siempre piense que va a salir adelante, que las cosas no se van a quedar como estaban en ese momento y que literalmente le iba a llegar una oportunidad para poder seguir adelante, que iba a llegar esa oportunidad que nos iba a abrir una gran puerta. Siento yo que la parte, incluso me gusta, ahorita hablando de oportunidad, me gusta el nombre del programa porque es literalmente lo que nos dan a jóvenes como mí, jóvenes como los que están escuchando este podcast, nos dan una oportunidad que hay que saberla aprovechar, que llega en el momento específico, en el momento en el que uno lo necesita y que debe sacarle el máximo provecho a eso. Gracias, Brian. Te felicito realmente. Qué gusto escucharte y ver cómo esos sueños de niño se están convirtiendo en realidad. No dudo que vas a llegar muy lejos. Te felicito también porque estás en una carrera que es muy exigente y tú realmente has respondido muy bien. Siempre tuviste ese compromiso desde que estabas en la sede de Sonsonate, destacaste, así que me alegra que seguimos acompañándote en este camino de tu crecimiento. Felicidades, Brian. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado este episodio donde conocimos a Brian y su historia, que nos demuestra cómo esos sueños de niño se vuelven realidad. Esperamos que todos ustedes también que sueñan con ese momento de alcanzar sus metas, pues también estén en ese camino para lograrlo. Gracias. Gracias.